Muy buenos días, amada iglesia. Qué bendición saludarlos. Es un placer nuevamente estar juntos a través de redes sociales y poder compartir un tiempo allá en tu casa, en tu oficina, en el lugar donde tú estás. Y te agradecemos la oportunidad también de podernos brindar ese apoyo a todas nuestras redes sociales para poder presentarte palabra, para poderte llevar el mensaje del Evangelio, para llevarte a una reflexión espiritual, una reflexión teológica de lo que el Señor quiere que hagamos en todo este año precioso que el Señor nos está dando, año de nuevas oportunidades en donde Dios quiere manifestarse en tu vida como lo ha hecho durante todo este tiempo. No hay diferencia de años. La diferencia somos nosotros los que lo hacemos y lo marcamos. Entonces es un tiempo muy lindo. Nosotros queremos bendecirte. Ya sabes tú que nos puedes encontrar en las diferentes redes sociales. Por ejemplo, en nuestros dos canales de YouTube, el canal de la iglesia que está para servirte, que es el canal en el que transmitimos durante la mañana. Tú puedes suscribirte, tú puedes colocar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Estamos transmitiendo también en el canal de YouTube de tu servidor por la tarde. A las 5 de la tarde lo estamos haciendo también para que tú puedas tener la oportunidad de tener esas dos áreas. Recordemos, por favor, dale siempre un like a nuestras publicaciones para que podamos mantener vivo nuestro canal. También tenemos la página de Facebook, que es una fanpage que está para servirte. Allí estamos transmitiendo también todos los anuncios, estamos transmitiendo todo lo que nosotros queremos hablarte respecto a la Iglesia Cristiana Verbo San Ramón. Lo que puedes hacer tú siempre es, por favor, danos tus comentarios, agréganos por ahí un like, un me gusta, un me encanta y todo lo que tú puedas hacer para que nosotros podamos saber de que tú nos estás recibiendo allá del otro lado de estas cámaras. Tenemos Instagram, que es un medio por el cual nosotros comunicamos entre Facebook e Instagram para poder hacer publicaciones de todas las actividades que estamos desarrollando. Y también tenemos nuestro canal del área del correo electrónico. Hay un correo en el cual tú puedes escribirnos, tú puedes escribir tus necesidades, tus oraciones alrededor de todo esto. Tenemos nuestro programa de acción social que también lo ponemos a tu servicio para que puedas extenderte en amor a las personas que lo necesitan. Ya sabes que nosotros lo hacemos a través de entregar diarios a las personas que lo necesitan. Entonces, si tú quieres dar algunos víveres, puedes acercarte a la panadería de la Duquesa Central acá en San Ramón, o bien puedes traer todos tus donativos a los servicios presenciales. Y eso es muy importante que nosotros lo sepamos, que si podemos apoyar en el área monetaria, hay un número de cuenta bancaria que aparecerá ahora en este momento, en un momentito en pantalla, para que tú puedas hacer depósitos a nuestra cuenta de BAC. Tenemos también nuestro WhatsApp que sirve para el SIMPE. Ese lo puedes utilizar, tú puedes hacer depósito directamente a ese número de WhatsApp y que es un SIMPE para que puedas utilizarlo. Allí puedes también tener alguna información general de la iglesia, hacer algunas consultas, pero principalmente también puedes apartar tus espacios para la iglesia presencial. Estamos abriendo todas estas áreas para que no haya ni un solo espacio en donde nosotros podamos dejar de brindarte un apoyo, poder servirte en todas las cosas que tú necesites. Muy bien, estamos preparados, estamos en esta serie preciosa del libro de Somos Piedras Preciosas y hoy nos corresponde un tema muy interesante, porque hoy vamos a hablar de uno de los hijos de Jacob que recibió una bendición
pero en el espacio de tiempo en el que estuve haciendo la investigación como un escritor, como un estudioso de la palabra, una persona que tiene unos estudios en teología muy especiales, Dios me permitió de repente comenzar a investigar y darme cuenta que este hijo de Jacob, que se llama Aser, así lo diríamos en español porque no tiene otra palabra antes ni después, pero cuando nosotros lo vemos en el hebreo, podríamos nosotros expresarlo de una forma más clara, se diría Haser. Entonces, Haser es un chico que recibió bendición de su papá, pero en el momento en el que se le asignaron las piedras a todos sus hermanos, de repente veo en medio de la investigación y Haser no tiene una piedra en el pectoral del sacerdote. Y eso me dejó como que en algún momento dado fuera de línea, porque era muy sencillo el poder explicar todas las cosas de los hijos anteriores, pero de Haser no sabíamos ni qué ni cómo hacerlo. Me recuerdo que en la primera vez que hicimos la serie, una de esas hermanitas que pasa muchos años en la iglesia, ya una señora de canas, se me acercó muy como con una controversia en su corazón y me decía, ¿cómo va a ser eso de que haya un hijo que sea tan lindo, tan lleno de bendiciones y que Dios no le haya dado una piedra? Estaba ella como molesta con Dios porque no le habían dado una piedra. En ese momento, créame que como yo estaba en la fase de la investigación, aún no tenía las respuestas. Era algo bien interesante. Pasé durante varios días expectante. Le decía al Señor, Señor, ayúdame, dame por favor las señales. Y me recuerdo que una noche, en medio de toda la investigación, resultó despertándome como a las 2, 3 de la mañana el Señor, como lo hace a veces, y me dice, te dejé la respuesta sobre de tu escritorio. Yo salí corriendo, dije yo, algo sobrenatural debe de estar allí sobre del escritorio. Y lo que me encuentro fue que la noche anterior yo dejé mi Biblia abierta en el libro del Génesis, en el capítulo 49, en el verso 20, y ahí estaba Haser simplemente recibiendo una bendición. Pero el Señor me dijo, mira, fíjate bien en lo que está diciendo su papá y de allí vas a encontrar por qué razón él no tiene una piedra, pero tiene una participación de lo más importante como un sacerdote. Ya lo hemos hablado de que las 12 piedras tienen características que nosotros debemos de tener como sacerdotes. Pero en el caso de Haser no tenía una de esas características y necesitábamos que el Señor nos mostrara cuál debería de ser entonces el papel de Haser sobre del sacerdocio y lo que podíamos aprender acerca de ello. Entonces, cuando yo vengo y comienzo a leer en Génesis 49, 20, me doy cuenta que allí encontré la primera de las pistas del por qué razón Haser era importante. Leamos la escritura. Voy a utilizar una Biblia Reina Valera. Dice, el pan de Haser será sustancioso y él dará deleites al rey. Cuando yo leí estas palabras, noté que el Señor me hizo subrayar las dos palabras. La primera es pan y la segunda dará. Y yo me quedé pensando, ¿a quién le va a dar? Entonces subrayé una tercera palabra, que es la palabra rey. Entonces me di cuenta que estas tres palabras marcaban una forma y un por qué Haser iba a tener ese papel importante como sacerdote. Veamos las tres palabras. La primera palabra, que es pan, es la palabra en la concordancia H 3899,
para los que lo están viendo por primera vez, este número es el número de la concordancia Strong, donde tú puedes encontrar la palabra exacta en el hebreo. Por eso tiene una H de hebreo en el inicio. La palabra pan es la palabra lehem, y eso significa también alimento. Por esa razón es que la Nueva Versión Internacional dice que el alimento de Jazer será sustancioso. Pero me gusta mucho la versión Reina Valera porque marca directamente la palabra pan. Luego nosotros encontramos la palabra dará, que esto es en un futuro. Él está diciendo que continuamente va a dar ese pan. El pan de Jazer será sustancioso y él dará deleites al rey. La palabra dará, entonces, tiene un significado en el H 5414. Y vea lo interesante, que la palabra dará significa pagar, significa atribuir, significa dedicar y significa consagrar. Esto es algo muy, muy hermoso, porque entonces el pan que él iba a dar iba a ser un alimento con el cual él iba a pagar constantemente, él iba a dar constantemente, él iba a atribuir, él iba a dedicar algo al rey. Y luego habla de la palabra rey. La palabra es en el H 4428. Es la palabra melech, y la palabra melech es en el hebreo la palabra rey. Entonces ya tenemos las tres características que en la bendición de su papá, en el momento en el que llegó con Jazer, le dijo estas palabras. ¿Qué significa el dar un alimento que va a ser dedicado y que se lo va a entregar al rey? Es algo muy hermoso y vea la profundidad de lo que vamos a hablar. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento, cuando entraban con toda su vestidura, entraban con el pectoral, con las 12 piedras, diariamente ellos consagraban en el lugar santísimo, en una mesa que se llamaba la mesa de la proposición, la mesa de los panes de la proposición. Diariamente la ofrenda del pan era entregada por los sacerdotes. Entonces, había una ofrenda que el sacerdote llevaba en sus manos y la colocaba diariamente en el lugar santo para ser ofrecida, para ser consagrada. Yo quiero que vayas a Éxodo capítulo 25, versos del 23 al 24. Dice acerca de la mesa del pan de la proposición: harás asimismo una mesa de madera de acacia, su longitud será de 2 codos y de codo su anchura y su altura de codo y medio, y la cubrirás de oro puro y le harás una cornisa de oro alrededor. Aquí nos está hablando de la mesa sobre de la cual el sacerdote iba a ofrecer una ofrenda diaria de pan. Eran 12 tortas de pan que representaban las 12 tribus de Israel. Entonces vea lo hermoso. A Jazer se le está dando una palabra profética de que él iba a ser el proveedor, él iba a ser el dador de esa ofrenda diaria que iba a mantener sobre de la mesa 12 tortas de pan. Quiero que vayas a Levítico para que lo estudiemos todo a cabalidad. Levítico capítulo 24, versos del 5 al 8 nos dice: tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa, y la pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre de la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre de cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová.
Esta parte es una parte preciosa porque nos está explicando que eran 12 tortas, 6 de cada lado. Como usted recordará, cuando nosotros vemos la representación del sacerdote, tenía de un lado 6 nombres representados en su hombro y 6 nombres representados en su otro hombro. Toda es una figura tan hermosa que representaba unidad. De tal forma que aunque los hijos de Israel se estuvieran agarrando, estuvieran enojados, estuvieran haciendo guerra uno delante del otro, delante de la presencia del Señor, la ofrenda de Hazer, o sea, la ofrenda de los panes de la proposición, llevaba consigo el propósito de la unidad, el provocar unidad para el pueblo de Israel. O sea que la bendición de Hazer en el tabernáculo va probablemente mucho más allá de la representación de su tribu. Es realizar la unidad entre sus propios hermanos. Entonces, el sacerdote llevaba un pectoral de la unidad sobre de su pecho, el leví la llevaba, pero en el caso de la mesa de la unidad era Hazer el que pagaba, atribuir y dedicar y consagrar en la escritura. Y eso nos lleva a poder entender la primera parte del día de hoy. Nosotros como sacerdotes debemos de procurar la unidad de la iglesia. Nosotros como sacerdotes debemos de procurar la provisión para mantener esa unidad en la iglesia. Esto es muy profundo, porque la escritura probablemente en algún momento ha sido malinterpretado esto, porque dicen que es solamente para las cuestiones que tienen que ver con la ley, pero yo quisiera que vayas a Malaquías en el capítulo 3, versos del 10 al 11, y nos dice: traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre de vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Vea lo que dice: haya alimento en mi mesa, haya alimento sobre de mi mesa. Nosotros como sacerdotes tenemos entonces, o deberíamos de tener, esa característica que va mucho más allá de la representación de una tribu o de una característica solamente. Lleva el ser dador alegre, el pensar que lo que nosotros vamos a entregar sobre de nuestro altar, sobre de nuestra mesa diariamente, va a ayudar a que el cuerpo de Cristo pueda tener una provisión en la que siempre haya alimento sobre de su mesa. Si estás entendiendo, el Espíritu Santo en este momento te estará hablando y te debe de estar diciendo: esto tiene que ver con mi corazón, tiene que ver con mi billetera, tiene que ver con mis finanzas. Y no es solamente el hecho de que la iglesia te esté tratando de pedir que le des, sino que lo que el Señor quiere que nosotros podamos comprender va mucho más allá de el pedir, sino el dar. Nosotros debemos de tener un corazón alegre en el momento en el que nosotros damos. Nadie nos debería de como venir y pedir que lo hagamos, o nadie nos debería de obligar en nuestro corazón. Esto es una convicción que nosotros deberíamos de tener para que siempre haya alimento en la mesa. Y vea lo que dice Mateo en el capítulo 6, verso 11. Es el pan
en el momento en el que se habla del Padre Nuestro. Usted lo sabe. Dice el verso 10 y 11, leámoslo. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y luego el verso 11 nos dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y aquí voy a explicarte algo muy hermoso, porque nosotros venimos y decimos, bueno, solo es el pan, pero para el pueblo de Israel esto hablaba de la productividad y de las finanzas de toda una nación. ¿Por qué razón pan en la mesa significa la productividad de una nación? Porque piense en esto en este momento. En el instante en el que tú tienes un pedazo de pan, un bollo de pan sobre de tu mesa, hubo un panadero que lo hizo, hubo una persona que te lo vendió. El panadero tuvo huevos, tuvo harina que alguien produjo, los huevos que alguien le llevó, las gallinas tuvieron que producir toda una cantidad de trabajo para una cantidad de personas. Harina en el momento en el que fue producida, en el momento en el que fue llevada a los costales, a los quintales de harina, alguien lo debió haber llevado en un vehículo para que el panadero las pudiera tener. Eso lleva consigo gasolina, un vehículo que reparar, una gasolinera que debe de tener gasolina. Vea toda la amplitud de lo que estamos hablando. Se convierte directamente a una economía nacional. Entonces ve el volumen del producto de Hazer. Hazer te está diciendo, con lo poquito o con lo mucho que tú tengas en tu corazón para entregarle a la iglesia de Cristo, para ser bendecido, dice la Escritura que Él también va a bendecirte a ti. Hazer fue un hombre y fue la tribu que tuvo muchísima bendición, muchísima producción de bendición. Y eso nos lleva a entender que hubo una segunda bendición que a mí me arrancó la cabeza en el momento en el que lo estudié. Y es que Hazer recibió una bendición como tribu. Ya Hazer ya probablemente, sin el probablemente, ya había muerto. Habían pasado 430 años y en el momento en el que Moisés los sacó de Egipto y los llevó a la tierra prometida, y en el instante en el que en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 33, versos 24 al 27, Deuteronomio 33, versos 24 al 27, pero acentuado solamente el número 24, tú puedes leer todo lo demás. Moisés le entregó una bendición súper especial, porque vea lo que dice la Escritura. Sea amado por sus hermanos y moje en aceite su pie. Eso dice de Hazer. Sea amado de sus hermanos y moje en aceite su pie. Esa fue la bendición de Moisés. Es hermoso porque los ingredientes sacerdotales adicionales al pan nos está hablando ahora acerca del aceite de olivo. Y ese es otro ingrediente más. Nuevamente vuelvo a llevarte a la figura. El sacerdote entraba con su pectoral, entraba con todo su ornamento de sacerdote, ya llevaba el pan y lo colocaba sobre de la mesa, pero adicionalmente en el lugar santo existía una menorá, existía una lámpara que tenía 7 lamparitas, y esas 7 lamparitas eran encendidas a través de un medio combustible que era el aceite de oliva.
Ese era también un sacrificio que el sacerdote ofrecía y consagraba diariamente. O sea que el sacrificio presentado diariamente por Israel era pan, era aceite y también era el incienso. Pero en el caso de Hazer, llevaba el pan y llevaba el aceite. Vea lo que dice Éxodo, para saber un poquito acerca de esta ofrenda. Éxodo capítulo 25, verso 31 nos dice: harás además un candelero de oro puro labrado a martillo. Se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y comienza a explicar la forma en la que este candelero debía de ser fabricado. Y el medio combustible sobre del cual tenía que estar colocado era el aceite. Si nosotros nos vamos un poquito más en Éxodo capítulo 30, vamos a encontrar en el verso 22 que había un aceite de la unción que debía de ser fabricado y que era de uso exclusivo también de el tabernáculo. Dice: habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especias finas de mirra, aceite de mirra excelente, 500 siclos, y de canela aromática a la mitad, esto es 250 de cálamo aromático, de 250 de casia, 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de oliva, 1 hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte de los perfumadores, será el aceite de la unción santa. Ese hombre entonces estaba programando una ofrenda de pan y una ofrenda de aceite. Qué hermoso, porque entonces el Señor nos está diciendo que Hazer no necesitó una piedra para tener el significado de la característica del sacerdote que debía de ser, sino que además de llevar esas 12 características, te está diciendo: sé un dador. Procura que siempre haya pan en la mesa, procura que siempre haya aceite de la unción, que significa que en el momento en el que nosotros damos de corazón, no lo estamos dando de, ahí está, tome el dinero que está pidiendo, sino que realmente lo estamos haciendo con una unción, con una autoridad. Y eso nos lleva a la última parte, que es lo que significó el momento en el que Hazer nació. Vayamos a la escritura en Génesis y vayamos a su nacimiento. Génesis capítulo 30, versos del 12 al 13. Resulta que Hazer era hijo de Silpa, la sierva de Lea. Ese es el segundo hijo que Silpa le entregó a Lea. Dice que dio a luz otro hijo a Jacob. Verso 13 dice que Lea dijo: para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa, y llamó su nombre Hazer. Es decir, que el nombre de Hazer, que es en la concordancia Strong, en el número 836, H836, el nombre de Hazer significa feliz. El nombre de Hazer significa gozo. El nombre de Hazer significa dichoso. El nombre de Hazer significa bienaventurado. Por eso es que el título del tema de hoy es Hazer el bendecido. Porque aún siendo el segundo hijo de Silpa, que fue la cobertura de Lea, él formó parte de una tremenda bendición, y Lea no dejó de colocarle un nombre que lo figurara durante toda su vida.
Usted puede imaginarse que en el momento en el que Lea llamaba a Jazer, nosotros lo oímos ahora como la palabra Jazer, pero cuando ella lo llamaba en el idioma original, imagínese que le decía: buenos días, dichoso. Buenos días, bienaventurado. Buenos días, bendecido. ¿Cómo amaneció mi gozo? ¿Cómo amaneció mi felicidad? Usted puede imaginarse, a mí se me encrispan los pelitos, porque qué lindo que nosotros podamos decirle a nuestros hijos con esas palabras. Probablemente se pudo haber llamado, mi hija se llama Mariana y mi hijo se llama Josué. Pero si nosotros lo ponemos bajo la mirada de un padre que quiere darle la bendición sobre de sus hijos, vea qué hermoso el momento en el que Lea escogió el nombre de su hijo, que se llamó Dichoso. Ya arreglaste tu cama, bendecido. En lugar de decirle, ya arreglaste tu cama, pedazo, y todo lo demás que nosotros sabemos. Esto nos enseña mucho, porque el formar parte de la bendición, aunque no tuvo una piedra, no tuvo una representación en el pectoral del sacerdote, Jazer siempre fue una persona que fue un dador sobre de todas las cosas. ¿Se ha fijado que hay personas en el pueblo de Dios que no tienen necesidad que se sepa su nombre, pero son personas que son dichosos? Son gente que son bienaventurados, ni siquiera figuran. Son personas que probablemente no están ni siquiera en el liderazgo de la iglesia, porque no les interesa probablemente el que los llamen pastores, el que los llamen evangelistas. Simplemente son aquellas personas que diariamente se preocupan por entregar a la iglesia de Cristo para que siempre haya alimento en su mesa. Ahora mismo yo estoy hablándote a ti, pero acá en el estudio a lo que yo le estoy hablando es a una cámara que probablemente costó una buena cantidad de dinero. Y cualquiera podría decir, bueno, estos tienen plata, pero te voy a decir algo. Yo le doy gracias al Señor por las personas que han proveído para que se compre la cámara a través de la cual yo te estoy hablando en este momento. Ahora mismo acá en el estudio que hemos armado, que si usted supiera que lo hemos armado a punta de mordida y de diente, en todas las cosas que hemos hecho. Pero damos gracias al Señor porque hay personas que no tienen necesidad de que se les mencione, como diría una canción de Marcos Vidal, ellos mismos saben sus nombres y apellidos y se dan por aludidos, porque son esas personas que forman parte de la bendición que nosotros como iglesias hemos logrado tener. ¿Cómo logramos tener un local? ¿Cómo logramos hacer que se paguen luz, agua, teléfonos, todas las cosas que nosotros hacemos, el internet? Se pagan alquileres, probablemente muchas veces se pagan impuestos. ¿A través de qué? A través de hombres y mujeres que tienen un corazón de dadores alegres como Jazer. Y cada uno de nosotros sabemos que al final de los tiempos el Señor nunca se va a quedar con nada. Y eso fue lo que sucedió con Jazer. Cuando nosotros leemos Apocalipsis, en el capítulo 7, verso 6, nosotros leemos que aunque Jazer no se le colocó una piedra, dice, de la tribu de Jazer, 12,000 sellados. Cuando nosotros multiplicamos 12,000 por 12, son 144,000 los que al final de los tiempos el Señor va a utilizar
para hacer la conversión de todo el pueblo de Israel. No que solo 144,000 vayan a ser los salvos del pueblo de Israel, sino que estos van a ser instrumentos para que puedan bendecir y convertir a todo el pueblo de Israel, para que toda rodilla se doble en el nombre de Jesús, que ellos puedan reconocer a Jesús. La tribu de Aser está incluida allí. Y cualquiera podría decir lo que decía esta mi queridísima viejita preciosa, que en el momento en el que me hizo la pregunta, ¿por qué razón Dios no le entregó una piedra? Probablemente no tuvo una piedra, pero tuvo toda la bendición. Y sabe una cosa, son personas que en esa parte de lo oculto son súper bendecidas. Nosotros vemos siempre a esas personas que son dadores alegres. Alrededor de mi vida ministerial yo siempre he visto personas así. Al viajar a mi país, al viajar a otros países, hace muchos años, y yo lo escribí en el libro, yo me recuerdo que fuimos a Ecuador con mi esposa, visitamos aproximadamente 12 iglesias, diferentes provincias en Ecuador, y fuimos llevados de un lugar a otro. Nosotros nos quedábamos impresionados de que nos llevaban, en el momento en el que llegábamos, nos daban el lugar del carro de ellos, el lugar más lindo, colocaban el carro limpio, nos llevaban, nos ofrecían probablemente hasta sus propias habitaciones para que nosotros pudiéramos ser bendecidos y poder colocar nuestro cuerpo en descanso después de haber trabajado durante todo ese día que estuvimos predicando. Y le digo algo, probablemente nosotros pusimos nuestros pies en las casas de las personas más sencillas en Ecuador, pero que nos dieron lo mejor que ellos tenían, unos buenos Aser en su corazón, así como también tuvimos la oportunidad de poder recibir de personas que tenían sobreabundancia en su vida. Pudimos estar en casas que parecían unos grandes castillos lindísimos. Ellos saben de quiénes les estoy hablando en este momento, y fue de mucha bendición. Al ir a Guatemala, nosotros tenemos personas que son tan especiales, nos brindan su casa, probablemente nos ofrecen sus carros. Y cualquiera diría, este hombre está rajando, como diríamos acá en Costa Rica, está como muy petulante. No, en realidad esa es la bendición que Dios le otorga a las personas a través de hombres y mujeres dadores alegres. Y hoy ese es el mensaje que quiero entregarte. No solo significa el honrar, no solo significa tener fe, no solo significa tener dominio propio o adorar o tener probablemente un buen espacio de guerra o tener la unción de la presencia de Dios Espíritu. Lo que significa el que nosotros seamos sacerdotes dadores alegres. Hoy probablemente el Señor puede tocar tu corazón. Hoy probablemente el Señor te diga, a partir de hoy, aprópiate de esa característica. Así es que yo voy a pedirte en este momento. Vas a decir, me va a pedir dinero. No, no te voy a pedir dinero. Lo que te voy a pedir es que pongas en este momento tu billetera en tu mano, probablemente. Que coloques el lugar en donde tú colocas tu dinero. Que pongas en tus manos esa tarjeta de débito y le digas al Señor allí en ese momento, con tu mano puesta, y le dices al Señor, Señor, gracias. Y probablemente tu tarjeta de débito está a cero en este momento. Dile en este instante, Señor, en el nombre de Jesús, yo quiero poner en orden mis finanzas. Yo no quiero ser una persona que esté midiendo cada centavo por pensar que no debo de dar lo que debo de entregar. Y si tú pones en mi corazón de ahí en adelante
el ser un dador alegre para el cuerpo de Cristo, que aunque alrededor de todas las casas, de toda la vida, de todo el mundo, haya alguna falta de dinero, Señor, yo sé que tú no te quedarás con lo que yo doy, porque tú siempre serás el que multiplicará esa ofrenda, ese diezmo que yo doy. Señor, a partir de hoy quiero ser un Hazer en mi vida. Que las personas cuando me miren digan, ahí viene aquel gozoso, que digan aquel que es dichoso. Que las personas huelan a través de mí, que pueden recibir bendición, que pueden ser dadores alegres. Yo te doy gracias por este pequeño tiempo que nos has permitido para ministrar el corazón de las personas. Y te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias por estar con nosotros. Nuevamente vuelvo a decirte, gracias porque acerca de ti, acerca de las personas que nos han bendecido a través de las cuentas de Simpe, a través de la cuenta de BAC, cuando venimos al servicio presencial a entregar en ese sobre nuestros diezmos y las ofrendas, es que nosotros podemos hacer lo que hasta este momento hemos hecho. ¿Queremos hacer más? Claro que lo queremos hacer. Verbo San Ramón alquila un local. Nosotros quisiéramos en este momento poder tener el local propio para poder dejar de pagar un alquiler y poder bendecir a mucha más gente. Ministerios Verbo es algo que puede expandirse en un montón de características. Queremos decirte, aquí estamos para servirte, pero cuando tú tengas en tu corazón el poder apoyarnos, donándonos a través de las cuentas bancarias, a través de la cuenta de Simpe, no dudes en hacerlo. Y cuando Dios te llame a decirlo y a hacerlo, no dudes en darlo. Amén. Quiero terminar con palabras de bendición. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor vuelva su rostro hacia ti. El Señor tenga misericordia de ti. Alce su mirada hacia ti y te conceda la paz. Y Señor, bendice las manos levantadas en actitud de recibir. Que todo lo que sus manos toquen sea de bendición, Padre. Que todo lo que sus pies pisen conquiste la gloria de tu reino. Y bendícelos con la bendición del Dios de Israel, que eres tú, Señor, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Te bendigan como padres, hijos, nietos, bisnietos y hasta 1000 generaciones. En el nombre de Jesús. Amén. Ricardo Duarte, el anciano que preside la Iglesia Cristiana Verbo San Ramón, y su familia, te mandamos un gran abrazo y te mandamos un abrazo de parte de todo este equipo precioso de multimedia que estamos para servirte. Que tengas lindo día.